La inflación aumentó a 3,2% en julio, pero ese número es mejor que el 3,3% que esperaban los mercados. Sin embargo, el núcleo inflacionario quedó en 4,7%, lo cual es muy alto en comparación con el objetivo de inflación de la Reserva Federal, que es 2%. Y con la publicación de estos datos, los mercados financieros zigzaguearon. Amigos, es jueves 10 de agosto, 7 p.m. y a esta hora vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros y vamos a comenzar con esto, la noticia del día, la inflación en los Estados Unidos. Este gráfico muestra la inflación del mes de julio, 3,2%. Es un aumento, había quedado la inflación de los últimos 12 meses, en junio había quedado en 3%. Subió a 3,2%, era de esperarse. De hecho, los mercados esperaban que quedara en 3,3% y el dato vino un poquito mejor de lo que se esperaba. Sin embargo, el problema está aquí y es que recordemos que la inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor, es una cosa, pero hay otro concepto que es el núcleo inflacionario, que es exactamente igual al IPC, pero sacando dos componentes, que son la energía y la comida, porque energía y comida son elementos muy volátiles. Los precios de la energía y la comida varían de forma muy volátil y por motivos que son ajenos al control de la Reserva Federal o del gobierno de los Estados Unidos o de la política fiscal o monetaria. Por ejemplo, los precios de la energía dependen de algunos commodities como el petróleo, el gas natural, que dependen de la oferta y la demanda, factores geopolíticos, etc. Y la comida depende de factores estacionales, climáticos, etc. Entonces, aquí en este gráfico vemos la línea azul es el núcleo inflacionario y ese quedó en 4,7. De hecho, allí podemos ver que la línea morada, que es la línea de la inflación, el IPC, el índice de precios, podemos ver que buena parte desde el año 2021 ha estado por encima del núcleo inflacionario, pero ella es más volátil, se mueve más y ahora cayó con más fuerza y se puso por debajo. Esto es porque los precios del petróleo cayeron en los últimos meses, la gasolina bajó de precio, la comida también, entonces pues la inflación ha bajado. Sin embargo, repito, el núcleo inflacionario, que es donde la Reserva Federal fija su atención, está en 4,7% y eso es más del doble de la meta de inflación de la Reserva Federal. Así es que hoy la noticia fue como se esperaba, ligeramente positiva, pero todavía la Reserva Federal está lejos de poder decretar que esta batalla está ganada. Y bueno, de hecho el economista dice que es un dilema para la Reserva Federal porque el IPC repuntó hasta 3,2%, que no está mal porque la inflación viene bajando cuando lo vemos en el contexto de varios meses, pero la subyacente, que es el núcleo inflacionario, quedó en 4,7%. Y vamos a disectar un poquito esa información. Aquí está, por ejemplo, la inflación en el sector de energía, que subió en este mes. Ahí podemos ver que el cambio en un mes, de junio a julio, fue en fuel oil 3%, en gasolina 0,2%, en utilities, que son pues básicamente servicios públicos al hogar que tienen que ver con energía, como el gas, por ejemplo, 2% arriba, y solamente la electricidad estuvo abajo un 0,7%. Y fíjense, el automercado, la comida. Aquí tenemos que hay algunos rubros como los huevos y la carne, el pollo, etcétera, que bajaron un 2%. Y tenemos otros, carnes, cereales que subieron y azúcar y dulces, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los rubros que subieron o bajaron en términos de inflación en cuanto a la comida. Y aquí hay una comparación de la inflación de una cesta básica, es decir, una cesta de alimentos. Y es que de junio a julio, esta cesta de alimentos subió un 0,3% y en los últimos 12 meses subió 3,6%. Esa ha sido la inflación en los alimentos que tú compras en el automercado, en el abasto, para comer en tu casa. Y aquí tenemos la inflación de cuánto cuesta comer afuera. Y de junio a julio aumentó un 0,2% y en los últimos 12 meses aumentó un 7,1%. Es decir, los precios, el costo de salir a comer en la calle ha aumentado a casi el doble del ritmo del costo de comprar comida y comer en tu casa. Volvamos atrás, esta cesta de alimentos subió 3,6% en el último año, mientras que salir a comer ha aumentado un 7,1%. Sin embargo, pareciera que hay una tendencia donde eso se está revirtiendo y cada vez comer en la calle se está haciendo más competitivo. Pareciera, y esto es una teoría, algunos economistas prevén que los restaurantes se están haciendo más eficientes
porque se están automatizando. Ahora hay una nueva tendencia donde los restaurantes hay un software, cuando el mesonero te atiende, toma la orden en una maquinita, va directo a la cocina, maneja el inventario, la facturación es mucho más fácil, se ahorra tiempo, un mesonero puede atender más mesas. Bueno, en fin, no me voy a extender allí, pero pareciera que los restaurantes cada vez están recortando más la distancia entre comer en la calle y comer en la casa. Fíjense, otro dato importante, los sueldos. ¿Cómo quedan los sueldos en todo esto? Bueno, los sueldos han subido en el último año 4,4%, es decir, han subido más que la inflación, y eso quiere decir que en términos reales los trabajadores en Estados Unidos están ganando más que hace un año, porque los sueldos han subido ligeramente más que el índice inflacionario. Y bueno, fíjense la noticia que dice Reuters. Yo les decía al principio que los mercados zigzaguearon. Los mercados se volvieron locos, no sabían cómo reaccionar a la noticia, y de hecho primero reaccionaron contentos, eufóricos, optimistas, y después se devolvieron, y se los quiero mostrar. Obviamente nosotros, pequeños inversionistas, ustedes que me ven, no les importa lo que pase en un día en el mercado, nadie de ustedes tiene que hacer seguimiento a esto. Esto es simplemente con fines, vamos a decir, educativos, informativos. Es la volatilidad que hay en los mercados cuando los agentes económicos tratan de posicionarse después que sale una noticia como la de la inflación. Y fíjense, de nuevo, dice Reuters, Wall Street cerró casi plano después que se disipó el optimismo por los datos de inflación de julio. Y vean el gráfico. Aquí está, esto es Bloomberg, 8:30 de la mañana. No ha abierto el mercado de acciones, y aquí está Michael McKee dando la noticia en vivo, en directo, de los datos de inflación, 8:30. Y ustedes ven que los futuros del S&P 500 se disparan. Ahí en el gráfico ven que el gráfico de repente justo a las 8:30 sale la noticia, se dispara, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó después en la sesión? Esto a las 8:30. La sesión abre a las 9:30. Y aquí tenemos, cuando la sesión abrió 9:30, subió a las 10 de la mañana, llega a su tope, como lo ven allí, y después en bajada. Lo que hace es bajar, bajar, bajar a las 14 horas, 2 p.m., incluso se pone negativo el S&P 500, después vuelve a subir, vuelve a ponerse negativo, y ya llegando al cierre sube. Pero como vemos, fue una sesión en donde hubo primero optimismo, los inversionistas salieron a comprar acciones, pero después se disipó ese optimismo. Y lo mismo que pasó con el S&P 500 pasó con el Nasdaq. Aquí lo vemos, aquí está Michael McKee dando la noticia sobre la inflación. 8:30, mercado de acciones está cerrado, los futuros del Nasdaq se disparan, lo vemos ahí en el gráfico. Pero ¿qué pasó después? Bueno, a las 9:30 abre el mercado, sube el Nasdaq, a las 10 llega a su cúspide y después cae y termina en territorio negativo y termina cerrando ligeramente positivo, igual que el S&P 500. Es decir, el optimismo inicial se disipó. Pero pasó lo mismo en el mercado de los bonos. Fíjense lo que pasó con los bonos. Aquí está Michael McKee dando la noticia 8:30 de la mañana, y vemos que el rendimiento del bono a 2 años se viene abajo. Justo a las 8:30 cuando se conoce la noticia del dato de inflación, se viene abajo el rendimiento del bono del tesoro. Sin embargo, ¿qué pasó después? Bueno, aquí está el día completo. Este es el rendimiento del bono del tesoro. Podemos ver que allí a las 8:30 de la mañana cae el rendimiento, pero empieza otra vez a subir, zigzaguea un buen rato, pero ya en la tarde decididamente sube y cierra con una subida importante, 5 puntos básicos arriba el rendimiento del bono a 2 años. Y pasó lo mismo con el bono a 10 años. Aquí lo ven, McKee está dando la noticia, 8:30, el rendimiento del bono se cae. Y después que pasa en la sesión del día, bueno, de nuevo, cae, zigzaguea, pero al final del día sube y aumenta 10 puntos básicos el rendimiento del bono a 10 años. Por cierto, retrocedo porque aquí había otra noticia el día de hoy, que claro, la de la inflación era la más importante, pero hoy también había noticias sobre jobless claims, es decir, cuántas personas en Estados Unidos perdieron el trabajo y pidieron un subsidio, una ayuda por desempleo, y ese número hoy se esperaba que fueran 230,000 personas durante la semana pasada, pero fueron 248,000 personas. Esto quiere decir que el número vino un poco más débil, es decir, que el mercado laboral, podría interpretarse esta cifra como que el mercado laboral se está ablandando un poquito, que es una de las cosas que busca la Reserva Federal. Es decir, esto es una mala noticia para la economía porque hubo más despidos o más gente perdió el trabajo de la que se esperaban 230,000 y fueron 248,000, pero es una buena noticia para los mercados financieros porque da a entender que entonces las subidas de tasas de interés podrían estar logrando el objetivo de enfriar el mercado laboral para con eso frenar la inflación. Bueno, seguimos. Estos son los rendimientos. Fíjense que aquí Bloomberg publica, dice el dólar y los rendimientos de los bonos reversan y terminan más arriba el día, porque recordemos, primero cayeron, pero después retrocedieron, se reversaron, se devolvieron. Hoy fue un día de muchísima volatilidad en el mercado. Este es el cierre de los bonos. El bono a 2 años quedó en 4.85, el bono a 10 años en 4.12,
el bono a 30 años en 4.26. Ahí se los dejo para quienes quieran ver los rendimientos de los bonos. Y aquí Reuters dice que los retornos de los bonos suben tras la moderación de la inflación y débil subasta a 30 años. Fíjense, quiero hablar de esto. Débil subasta a 30 años. Les he dicho en estos días, esta semana iba a haber muchas subastas de bonos por parte del Departamento del Tesoro. Es decir, iba a haber mucha oferta nueva en el mercado. Y por supuesto, el riesgo es que tanta oferta, si no puede ser digerida por el mercado, por los compradores, entonces eso puede hacer, tanta oferta puede hacer que los precios de los bonos caigan, por lo tanto aumenten su rendimiento. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Hubo una subasta el martes de bonos a 3 años, que fue un éxito. Ayer hubo otra subasta aún más grande de bonos a 10 años, que también fue un éxito. Y hoy hubo una tercera subasta, la de hoy a bonos de 30 años, pero hoy sí pareciera que hubo un poquito de, se indigestó un poquito el mercado. Pareciera que es mucha la oferta de bonos y definitivamente algunos compradores prefirieron esperar. Y eso hizo que cayeran los precios de los bonos, aumentaran los rendimientos y de hecho así lo publica ese titular que tiene allá abajo Bloomberg. Dice la subasta de bonos del Tesoro a 30 años tuvo hoy su mayor rendimiento desde el año 2011, mayor rendimiento desde el año 2011 y podría ser un buen momento, podría ser, esto no es una recomendación de inversión para nadie, recuerden que cada caso es distinto, pero podría ser un buen momento para añadir un poco de duración a nuestros portafolios de bonos, aquellos de ustedes que no tienen bonos y necesitan o que ya tienen bonos, pero tienen bonos cortos y en algún momento sería bueno preparándose para una futura caída en las tasas de interés, a lo mejor añadir duración. Bueno, pareciera que este no es el peor momento para añadir duración, porque de hecho desde el año 2011, por ejemplo, una subasta no daba unos bonos que rindieran tanto como esta de hoy con los bonos a 30 años. Pero de nuevo, no es una recomendación, cada caso es distinto. Si tienen dudas, pregúntenme y con gusto les doy algunas ideas. Y fíjense, el monitor de tasas de interés. Con la información de hoy, el mercado pareciera que da por descontado que en la próxima reunión de la Reserva Federal, que es dentro de 5 semanas, el 20 de septiembre, pareciera que no va a haber aumentos de tasas. Hoy, al día de hoy, después de conocer esta noticia, 90% de probabilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas como están y solamente 10% de probabilidades de que las aumente a 5,5%. De todas maneras, recordemos que antes de esa próxima reunión de la Reserva Federal, que es dentro de 5 semanas, vamos a tener la data de inflación de agosto. Es decir, va a haber data más nueva que va a ser más importante que esta de julio que vimos hoy. Y dice este titular que la Fed se ve como que los analistas ven a la Fed como haciendo una pausa después de la data de hoy. Y yo creo que esa es efectivamente la conclusión a la que muchos están llegando. La Reserva Federal no ha ganado la victoria contra la inflación, pero si las cosas siguen como van, podría seguir esperando. Podría no aumentar las tasas y simplemente dejarlas como están. La pregunta ya no sería hasta dónde van a subir, sino por cuánto tiempo se van a mantener altas. Pareciera que la narrativa va migrando hacia allá. Recordemos que las tasas están en un nivel de 5.25 a 5.50, como lo pueden ver en ese gráfico, una subida durísima durante el año, desde el año 2022, y ahí en ese gráfico la pueden ver con perspectiva histórica desde el año 2005. Y amigos, quiero recordarles suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video si les es de alguna utilidad. Vamos con los cierres de los mercados en el mundo y hoy Asia, la mayor parte en verde con Tokio, Hong Kong y Shanghai subiendo, solamente Seúl cayendo. Europa toda en verde, fíjense, el índice paneuropeo, el Stoxx 600 subió un 0,79% y tenemos que Londres, Frankfurt, París, Zúrich, Milán y Madrid todas en verde. Y en nuestro continente mixto, Sao Paulo cayendo, Buenos Aires subiendo casi un 2% y Ciudad de México cayendo. Y en Nueva York, pues los índices terminaron en verde. Ya vimos que la sesión fue como una montaña rusa. Empezaron muy altos, después cayeron, terminaron ligeramente en verde. El S&P 500 solo un 0,3% arriba. El Nasdaq un 0,12% arriba. El Russell 2000 sí cayó un 0,42%. La volatilidad bajó ligeramente. Rendimiento del bono del tesoro ya lo vimos. El dólar hoy se fortaleció ligeramente, pero estuvo básicamente estable. El oro cayó un poco y sigue por debajo de 2.000. El petróleo también cayó y está por debajo de 83. Y el Bitcoin está más o menos estable y se ha mantenido en un rango, una banda entre 29.000 y 30.000, de la cual no ha salido ya en varios días. Aquí está el mapa de calor. Bueno, un mapa de calor que no tiene tanto verde ni tiene tanto rojo. Más bien tiene mucho negro, un color oscuro. Es decir, no hubo muchas acciones que
aumentaran o cayeran más de un 1%, por lo cual no hay ni mucho rojo ni mucho verde. Más bien hay mucho color neutro, mucho color negro. Ahí está Google, Apple sin grandes variaciones. Y el barómetro del mercado, pues vemos que todo lo que el sector de value cayó hoy, mientras que el sector de crecimiento aumentó. Sin embargo, las variaciones muy ligeras. Y voy a cerrar con esto. Bloomberg publica un artículo de opinión de Mohamed El-Erian, que es uno de los economistas que yo sigo. Creo que vale la pena leerlo. Este artículo lo pueden conseguir si lo googlean. Lo pueden conseguir en inglés o incluso aquí está la versión en español. Dice: las buenas nuevas sobre el IPC traen sus excepciones, y es básicamente una advertencia de que pareciera que la inflación va por buen camino porque está disminuyendo, pero el ritmo es muy lento y de todas maneras podría presentarse en cualquier momento nuevos aumentos de precios, especialmente porque el precio del petróleo está aumentando, las tensiones geopolíticas siguen presentes y eso puede afectar los precios de la energía y eventualmente el índice de precios al consumidor. Y señores, una nube que se aproxima en el horizonte. No me gusta adelantarme a acontecimientos, mucho menos si tienen connotación negativa, pero esto podría ser un problema porque acabamos de tener el problema del techo de la deuda. Ya vemos que en Washington las cosas no fluyen tan bien, que a los políticos les cuesta ponerse de acuerdo, pero viene otra discusión, ya no por el techo de la deuda, sino por el presupuesto de los Estados Unidos para el año fiscal 2024. Y aquí dice el economista: la próxima crisis fiscal en Estados Unidos será la batalla de los presupuestos y el posible cierre del gobierno. El Congreso tiene que aprobar un nuevo presupuesto antes del 1 de octubre y si no lo aprueba, a diferencia de lo que pasa en otros países donde opera una cosa que llaman la reconducción del presupuesto, es decir, agarramos el presupuesto el año pasado y lo aplicamos este año, aquí pues tiene que aprobarse un nuevo presupuesto y si no se aprueba podría haber un cierre del gobierno, que es un cierre técnico. Ya lo ha habido en el pasado, esto no es inédito, esto ha pasado, pero esas cosas tienden a generar nerviosismo en los mercados financieros. Entonces, bueno, todavía hay tiempo, no tiene por qué haber una crisis, pero ya queda, esto es básicamente en los próximos 60 días vamos a saber si esto se resuelve de forma civilizada y haciendo política y logrando consensos en Washington, o si el Congreso y los partidos políticos van a someter a los inversionistas a una nueva novela y presiones como la que hubo con el techo de la deuda. Bueno, señores, lo dejo hasta aquí. Esto estuvo largo, espero que les sea de utilidad, espero que lo disfruten y nos vemos pronto. Los dejo con esa foto, cae la noche en Nueva York, y les dejo ahí una foto del edificio de la Bolsa de Valores de Nueva York. Saludos.